nocturno en el espacio matutino. Bienvenido, mi hermano Saúl Pérez. Adelante. Gracias, mi hermano Emanuel. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasa a vosotros, a todos ustedes. En esta tarde vamos a ver un tema muy importante, un tema que es relacionado con nuestros puntos de fe y que sería la Biblia, pero el título de la meditación sería, ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Ustedes qué me contestarían, mis hermanos? La Biblia ha sido un libro que es prohibido en varios países. Es un libro que han intentado destruir muchas veces, en muchos países ha intentado destruir, pero la Biblia ha salido avante, ha pasado por muchas pruebas y la tenemos hasta el día de hoy en nuestras manos. La podemos hojear, podemos disfrutar de todo este mensaje que en ella hay. Y en en el año 1700, Voltaire decía que la Biblia era un pasatiempo y que pasado un tiempo sería un objeto de colección o sería un libro más en la vida de los seres humanos. Y estamos en el 2021, mis hermanos, y la Biblia sigue siendo un regalo precioso, palabras de vida, como lo estuvimos cantando hace unos momentos, y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Entonces, ¿usted cree que la Biblia pueda defenderse por sí sola? ¿Cree que la Biblia tenga argumentos para demostrar que es la palabra de Dios? ¿Qué cree la Iglesia de Dios? ¿Qué creemos como comunidad cristiana? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es el único libro de inspiración divina y de valor eterno. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y dice así: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Este es nuestro texto base y desde aquí nos está enseñando que la Biblia está inspirada divinamente y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para corregir y para hacer que el hombre sea perfecto. Estas cualidades no las tiene ningún otro libro, mis hermanos. Usted puede tener libros de historia, libros de otras religiones y no encuentra tantas bendiciones como en la Biblia, que la Biblia por sí sola se puede defender y nos puede ir enseñando todo lo que el plan de salvación que tiene Dios para todos nosotros y que es un libro inspirado por Él. Y lo vamos a ir viendo a través de varios párrafos, porque muchos creen que la Biblia no ha sido inspirada por Dios, que es un simple libro que escribieron muchas personas y personajes en distintos tiempos, pero hasta ahí. Y no creen que la Biblia sea inspirada por Dios, pero ¿qué cree la Iglesia de Dios? Dice, nosotros creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, incluyendo aquellas expresiones que no provienen directamente de Él, pero que al ser parte del texto sagrado sirven a su propósito. En la Biblia Dios nos revela y por medio de ella aprendemos a relacionarnos con Él, con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Al leer y recibir su mensaje con fe, Dios
hace posible una vida renovada en comunión con Él. ¿Qué tanto es cierto esto, mis hermanos? Job, en su capítulo 42, verso 2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job empieza a saber y reconocer que todo Dios lo conoce. No es alguien que no sepa lo que usted está pensando, lo que usted sabe. Dios lo sabe todo. Tiene esa virtud de conocer qué está pensando y quién es usted. Y también el Nuevo Testamento, Pablo, en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanzas a partir del alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué siente, mis hermanos? Cuando usted se involucra y empieza a leer las Sagradas Escrituras, hay una comunión con el Padre, una comunión que a veces nos hace abrir totalmente nuestro corazón y podemos sacar todo lo que está dentro de nosotros y decirle al Padre, nos encontramos en esta condición, nos encontramos y en este momento estamos pasando por estas angustias, por estos dolores. Y Dios conoce perfectamente todo lo que hemos pasado y por eso dice la Escritura que la Biblia puede partirnos, puede abrirnos y eso es lo que esa facultad tiene la Biblia de que sabe y encontramos ese consuelo en las Sagradas Escrituras. Incluso también encontramos bendiciones dentro de las Escrituras y también las Escrituras dan testimonio de que son inspiradas por Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados el que y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca, mis hermanos? La Biblia aquí nos está demostrando que es de carácter, está inspirada divinamente por hombres que fueron revestidos del Espíritu Santo. Y usted cuando lee la Biblia, cuando conoce al Padre, ¿qué pasa con usted? Hay una transformación total y por eso puede tener comunión con el Padre Celestial. Y dice 1 Juan 1, versículo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. El mundo está lleno de ciencias, de filosofías vanas, y vienen más corrientes filosóficas, y el mundo se va apartando de Dios. Pero la Biblia, usted estudia la Biblia, sabe que Dios tiene un propósito para su vida. Sabe que en las palabras que están escritas en la Biblia, encuentra sabiduría, encuentra inteligencia y conoce que Dios tiene un propósito para usted. Y hay un plan de salvación para cada uno de nosotros que está escrito en estas palabras. Por eso muchos dicen que la Biblia son palabras de vida, porque ha transformado muchas vidas, ha transformado hogares, ha traspasado fronteras, y la Biblia se ha predicado en lugares donde está prohibida y muchos hermanos han sufrido y han muerto con una esperanza de que Dios les va a dar esa bendición, va a cumplir todas sus promesas que están aquí escritas y van a tener vida eterna con Él. La Biblia está compuesta por dos secciones que se llaman, usted conoce que una es el Antiguo Testamento
y la otra es el Nuevo Testamento. Pero mucha gente dice que el Antiguo Testamento ya dejó de ser, que era para el pueblo judío. Pero no, mis hermanos. La Biblia es algo completo que depende tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Son un engranaje perfecto. Es una máquina perfecta que funciona de tal forma que Pablo lo reconoció así. En Romanos 15:4 dice así: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. ¿Y qué encuentra en el Antiguo Testamento, mis hermanos? ¿Qué encontramos en esas palabras escritas en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado consolación? En estos tiempos de angustia, ¿qué salmo se repartía entre todos los hermanos? ¿Qué salmo le llegó a usted en repetidas ocasiones? Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza y castillo mío. Entonces, mis hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos también esa consolación a nuestros momentos de angustia. Incluso el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si quitáramos el Antiguo Testamento, encontraríamos esas palabras de consolación a nuestra alma. ¿Cómo enseñaríamos a nuestros niños? ¿Cuántos de nuestros niños se salve el Salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me harás sentir confiado? Desde esa parte de la escritura del Antiguo Testamento hemos enseñado y hemos aprendido a tener confianza en nuestro Dios. Hemos visto historia de muchos hombres que sufrieron, que estuvieron en momentos difíciles, pero confiaron en Dios, sabían la palabra, conocían la palabra de Dios. Y eso fue haciendo que crecieran y fue haciendo que su fe madurara y creyeran y confiaran plenamente en nuestro Dios. El Antiguo Testamento, como ustedes saben, consta de 39 libros y Jesús basa su ministerio en el Antiguo Testamento. Cuando lo dice en Lucas 24:27, dice así la palabra de Dios: y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que él decía, en toda la escritura lo que de él decía. La palabra del Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca del Mesías. Hay un plan de salvación hecho por nuestro Dios desde la caída del hombre. Hay un plan de salvación que tiene preparado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos salmos nos hablan del sufrimiento del Mesías. Isaías y otros autores nos hablan de un tiempo futuro, que el Mesías iba a nacer en una ciudad, y así todo se va complementando, realmente va complementando la Biblia, se complementa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque incluso Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice así, mis hermanos. Romanos 1, capítulo 1 y versículo 2, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Dios tenía un evangelio, las buenas nuevas para todos nosotros, para todo aquel que quiera conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ya tenía un plan de salvación para todo el mundo, para todas las naciones, para todo aquel lugar donde se prediquen las escrituras. Hay un plan de salvación para toda la gente, no importa su color, su raza. Dios
ama tanto al mundo que tiene un plan perfecto para todos ellos. Y Jesús y sus discípulos llevan esto y lo traspasan al Nuevo Testamento, que está conformado por 27 libros y el cual no se invalida con el Antiguo Testamento, sino que avala lo que los profetas escribieron acerca de Jesús y se sigue diciendo que el Señor Jesús incluso dijo, no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirlos. Entonces, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es un todo total que está reflejado en la Biblia. Entonces, no podemos apartar el Antiguo Testamento del Nuevo y decir que uno ya es obsoleto y que solamente tenemos que estar con el Nuevo Testamento. No, mis hermanos. Como les digo, es un complemento de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y también la Biblia nos dice que el bien es de inspiración divina. La Iglesia de Dios cree que la Biblia es de inspiración divina. En el proceso de redacción y selección y conservación de los libros que la integran, participaron seres humanos investidos del Espíritu Santo. Dios influenció divinamente a los autores humanos de las Escrituras de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. En el contexto de las Escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, ya sé que la Biblia sea única entre los demás libros. Sí, mis hermanos, hay hombres que consideran que la Biblia no es inspiración divina porque en su elaboración escribieron hombres de poca sabiduría. Si usted sabe, hay más de 40 escritores que se dieron, que fueron inspirados por Dios para escribir las escrituras. ¿Qué clase de hombres, mis hermanos? Hubo desde reyes, hubo pastores, hubo campesinos, hubo curtidores de piel, sí, Pablo era, ¿cómo se llama? Hacía tiendas, el apóstol Pedro era pescador. Entonces, todos estos hombres tuvieron esa inspiración divina y Dios los utilizó para formar este libro maravilloso y Él nos va enseñando. Y la Biblia nos dice esto en 1 Corintios 2, versículo 12 y versículo 13. Dice así, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con otras palabras de humana sabiduría, más con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso nos dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué nos dice el Antiguo Testamento? En Deuteronomio 29, si me ayuda mi hermano Emanuel, dice así, Deuteronomio 29. Dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios en el desierto ocupó a Moisés. En el Nuevo Testamento ocupa a Pablo, dos hombres totalmente diferentes. Uno creado en la ley, creado por egipcios, pero sabía y conocía de Dios. Y Pablo era un varón, dice las Escrituras, educado a los pies de Gamaliel. Ven la diferencia de los hermanos, pero
el mensaje es el mismo. Incluso Pedro le da, apoya y reafirma lo que dice que la Biblia es inspiración divina. Esto lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Dice, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traído por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Aquí vemos que las Escrituras no fueron escritas así porque sí, mis hermanos. La Escritura tiene un porqué y Dios utiliza a los hombres, utiliza a las personas que Él cree, y nos enseña el Señor que usted puede ser utilizado, usted puede servir, usted puede ser útil en el ministerio, porque usted debe ser lleno del Espíritu Santo. Debemos empezar a trabajar en lo que Dios quiere para nosotros. El contenido de la Biblia también es normativo y está completo. La Biblia, por ser la palabra de Dios, es instrucción completa de Dios, instrucción que por su sentido hebreo, la Torah, es la ley que incluye todo lo que el creyente necesita para vivir la mejor vida posible. Así, en el sentido más amplio, la Biblia es la ley de Dios, por tanto tiene carácter normativo, está completa y es perfecta. Por esta razón, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha comprendido que no debe de añadir ni quitarle a su contenido, y no ir más allá del texto inspirado, de donde el texto inspirado llega. En donde esta guarda silencio, también lo hace la Iglesia. La Biblia contiene normas para vivir, contiene, es una ley que nos dice cómo debemos de vivir y qué pasa cuando cumplimos y aceptamos esas normas. Josué, en su capítulo 1, en el verso 8, dice así, mis hermanos. Josué capítulo 1, verso 8, dice, el libro de aquesta ley, Josué 1:8. A ver. Gracias, mi hermano. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínense qué bendición es guardar la ley de Dios. Qué bendición le trae a su vida. Qué bendición le trajo a Josué. Qué bendición le ha traído a usted. El Salmo 112 apoya estas palabras de Josué, y dice así el Salmo 112, mis hermanos. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Y usted termine de leer este salmo en casa, mis hermanos. Pero las primeras palabras dice, es un aleluya, hay un agradecimiento, y empieza con una bienaventuranza. El hombre que teme a Jehová y sus mandamientos, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su simiente será poderosa, y hacienda y riquezas hay en su casa.
Muchos creen que por guardar la ley de Dios, por guardar las palabras que están contenidas en estas escrituras, vamos a ser ricos, mis hermanos. Tal vez no en una riqueza como la gente lo cree, la gente piensa que vamos a tener mucho dinero, no, mis hermanos. La riqueza es en lo espiritual, es en todo lo que usted tiene. Usted es rico en estos momentos porque tiene salud, tiene esa bendición de Dios. Hay muchos hogares, mis hermanos, que han pasado por momentos de angustia, por momentos de tribulación. Y el pan no ha faltado en su mesa, no ha faltado esas bendiciones. Y por eso nos consideramos ricos, mis hermanos. Porque Dios sigue bendiciendo a su pueblo, sigue mostrando ese amor que nos tiene. Pero también las Sagradas Escrituras nos dicen que no debemos de añadir ni quitar palabras de lo que está escrito. Hay dos versos en el Antiguo Testamento que nos dicen que no se debe quitar ni añadir palabras a este libro sagrado. Y lo vemos en Deuteronomio 4:2, que dice así, mis hermanos: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en Proverbios 35 y 6, mis hermanos, dice lo siguiente: Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice: toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Y vean qué hermosa es la palabra, porque estamos viendo el Antiguo Testamento. Y ahora vámonos al Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice también las Sagradas Escrituras? De quitar o poner palabras. Aquí hay una maldición muy grande, mis hermanos, de el añadir o quitar palabras a las Sagradas Escrituras. Esto lo vamos a leer en Apocalipsis 22, versículos 18 y versículos 19. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Dice así: porque yo presto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ven cómo la Biblia está relacionada, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y por ello nosotros creemos que la Biblia es de inspiración divina. Y como les decía, hay un castigo para todos aquellos que quiten las palabras, que quiten versos, que quiten comentarios de la Biblia. Dice ¿qué les va a pasar a estos hombres? Dice que Dios pondrá todas las plagas que están en este libro en ellos. Y aquellos que quitaren palabras de este libro, dice que Dios los va a borrar del libro de la vida y de la santa ciudad. Entonces, mis hermanos, vean cómo Dios considera y sabe que este libro es perfecto y no tenemos que quitar ni añadir cosas que están escritas en él. También la Iglesia de Dios creemos que la Biblia tiene un valor eterno, que la Biblia proviene de Dios y es eterna porque el mensaje que transmite será cierto siempre y su naturaleza es santa y pura. Tiene valor eterno y esto lo confirma nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:18 dice así, mis hermanos. Mateo capítulo 5,
versículo 18. Dice de la siguiente forma: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, mis hermanos, esta Biblia que usted tiene en sus manos, este volumen, tiene valor eterno. Tiene una naturaleza que proviene de nuestro Dios y debemos ponerla en obra, debemos pedirle a nuestro Dios que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para observar estas palabras que consideramos de vida, que Dios nos ayude a guardar estas palabras en nuestras vidas. Y la Biblia también nos enseña qué es bueno y qué es malo. Actualmente todas las generaciones han pasado por ciertos momentos en su historia. Dicen, lo que para ti era bueno, para mí ya no lo es. Y ya ha cambiado el concepto de malo para muchas personas. Pero la Biblia no cambia a través del tiempo. La Biblia dice, esto es malo y es malo, esto es bueno porque es bueno. Pero la gente dice, las escrituras, hay aquella gente que a lo malo le llaman bueno. Y es lo que está pasando. Anteriormente a muchas cosas que nosotros veíamos mal, ahora la gente lo ve algo normal, algo que ya es normal, y si no estás en la onda no eres cool. Entonces, la Biblia no va de acuerdo a las modas. La Biblia no cambia, no tiende a cambiar, no tiende a, pues ya estamos en el año 2000 y hay que modificarla, ¿no, mis hermanos? La palabra de Dios es y será siempre algo que nos conduzca y nos llame la atención y nos diga, estás mal, esto está mal, lo que estás haciendo está mal. Porque el rey David, en el Salmo 51, verso 4, dice de la siguiente forma. Salmo 51, versículo 4, dice, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Entonces, la palabra de Dios nos acomoda a la historia. Nosotros nos debemos acomodar y seguir lo que la palabra nos dice. No es cuestión de moda las escrituras. Las escrituras siempre han permanecido fiel a lo que es y siempre nos van a llamar la atención. Pero también hay un propósito en las Sagradas Escrituras. Así como nos exhortan a hacer el bien, también las Escrituras nos exhortan a hacer más de lo que estamos haciendo. Las Escrituras nos llevan a que dejemos de estar sentados, dejemos de estar de espectadores y empecemos a trabajar, mis hermanos. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que usted ha aprendido, debe de ponerlo en obra. Las Escrituras quieren que también usted forme parte de ese plan de salvación que Dios tiene preparado para todo el hombre. Y tenemos que empezar a trabajar. El Salmo 19, verso 7, usted se lo sabe de memoria, dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Y usted está ya trabajando desde casa, usted empieza a trabajar desde casa y cuando empieza a enseñarle a sus pequeños en quién confiar, en quién esperar, empieza a hacer esa labor desde casa. Entonces, mis hermanos, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir viendo y enseñando a todas las generaciones que están que vienen
con nosotros qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué hizo Josué? ¿Cómo actúa Josué? ¿Qué le dice nuestro Dios a Josué? En Josué 1, capítulo 1, versículos del 6 a 9. Josué capítulo 1, versículos del 6 a 9. Habla y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Es promesa de Dios estar con usted. Es promesa de Dios que el Señor va a estar con nosotros, que Él nos va a impulsar, que Él nos va a estar con nosotros en cualquier momento. Y aquí está escrito, son palabras que usted ha leído y que le hemos dicho a nuestros hijos, esfuérzate y sé muy valiente, porque Dios va a estar contigo. Y Santiago también nos invita a ser hacedores de la palabra. En Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25, del 22 al 25, dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, 22 al 25 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que está de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Hay bendiciones, mis hermanos. Dice Santiago, nos invita a obrar, nos invita a hacer más allá, no nada más escuchemos. La Biblia también tiene ese poder de que usted debe de llevar el mensaje a todas las criaturas, porque ¿cuál fue el mensaje de salvación? ¿Cuál fue la última enseñanza que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos? Ir y por todo el mundo llevando ese evangelio a toda criatura. Entonces, la Biblia nos invita también a actuar, a levantarnos, a seguir adelante, y a través de la historia de muchos hombres que sufrieron, que dejaron su vida por seguir a nuestro Dios, sufrieron y algunas muertes espantosas, mis hermanos, pero ellos confiaron y sabían que Dios iba a recompensar ese esfuerzo. ¿Y cuál es el mensaje central de las Escrituras, mis hermanos? ¿Cuál es el mensaje esencial que tiene la Escritura para cada uno de nosotros? ¿Cuál es ese mensaje que Dios tiene para todo el hombre? Muchos consideran este texto como el corazón de la Biblia. ¿Y usted sabe cuál es el corazón del Evangelio, mis hermanos? ¿Qué texto les estoy hablando? El de Juan 3:16. ¿Qué dice, mis hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje central de las Escrituras. Ese es el mensaje que Dios tiene preparado para todos nosotros, para cada uno de
para cada pueblo y para cada nación, que Dios los ha amado, pero lo único que tienen que hacer es reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros también de las Escrituras? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es ese mensaje que Dios nos da a nosotros? Dice en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tan fácil es amar a nuestro Señor? ¿Qué tan fácil es amar a nuestro Dios? El Señor Jesús nos enseñó que a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, Él confió plenamente en nuestro Dios. Y sí tuvo momentos de debilidad cuando exclama en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios nunca lo abandonó. Dios estuvo con Él y Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces, ese es el mensaje central de la Escritura, que Dios nos ama a todos nosotros, pero también nosotros debemos amar a nuestro Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Y ustedes tal vez me preguntarán como aquel hombre, como aquel varón que le pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo, mis hermanos? Tal vez pensamos que el prójimo es el varón allá afuera o las personas que están allá afuera. No, mis hermanos. El prójimo es el que está en su casa. Usted debe de aprender a amar a su familia, debe de aprender a amar a todos, porque entre hermanos hay diferencias, ¿no, mis hermanas? Si usted ama a Dios, debe de amar a toda su familia. Y tenemos que amarnos y ser ese pueblo que Dios quiere y espera en nosotros. Y he aquí, con esto concluyo mi reflexión, que Dios nos sigue amando, que Dios quiere que usted lo conozca a través de las Santas Escrituras. Y ese es el mensaje que Dios nos ha dado en esta tarde, que la Biblia es el libro inspirado por Dios y no tiene un final, que no va de acuerdo a las modas. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Paz a vos, mis hermanos, que Dios les bendiga.